Bendiciones, pueblo de Dios, buenas noches. Aleluya. Muy buenas noches, bendiciones. Esta página sube al monte de Sión. Hoy 14 de mayo les da la bienvenida a esta nueva temporada, a este proyecto, el cual el Señor ha llamado Profetízame, y que tengo el gran honor de participar gracias a la invitación que me hizo el Espíritu Santo de Dios. Así que muy buenas noches y bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Celestial, buenas noches, gracias por estar aquí. Te presentamos este espacio, Señor, que salió de tu corazón, Señor. Que todo lo que tú estableciste, Señor, hoy, a esta hora, en este tiempo, Señor, sea manifiesto conforme tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor, agradecidos contigo, bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es Magdalena Mosquera, hija y sierva del Dios Altísimo. Amén. Aquel que te convocó y me convocó para esta noche de activación sobrenatural. Tenemos un Dios vivo, un Dios que guía, ya que a través de sus hijos, y en este caso a través de tus profetas, está estableciendo para este tiempo, nos está hablando, nos está entregando ciertas llaves para nosotros poder seguir avanzando. Así que bienvenidos. Así es, Señor. Aquí estamos, Señor. Hemos escuchado, Señor, tu invitación, y aquí estamos, Señor. No somos tu templo y morada, Señor. Aquí estamos. Haz conforme es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor. Gracias. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Bienvenido, amigo Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias, Señor. A esta hora, Señor, inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, inunda la atmósfera, Señor. Gracias, Señor, por preparar este espacio. Gracias, Señor, por lo coherente, Señor, y lo consecuente que eres. Gracias, Señor, por esta jornada, Señor, que has preparado, Señor. Entregándonos, Señor, a cada uno, Señor, llaves, Señor. Porque me decía el Señor, algo que tienen en común aquellos que yo he invitado, Señor, para esta temporada, para este evento, bendito sea, me dice, son aquellas personas que ya los ubiqué, aquellas personas que les tocó dejar su tierra, su parentela, aquellas personas que dispusieron a creer y obedecer al Señor y salieron creyendo en el Dios Altísimo que les habló. Aquellos que se movieron. Esta palabra es para ti que confiaste, a ti que dejaste familia, que dejaste comodidad, que dejaste territorio por el amor a Dios, por creerle a Él, sin saber para dónde ibas, cómo ibas, simplemente caminando en fe. El Señor hoy te da la bienvenida, porque dice Él que no te ha dejado ni te ha desamparado, y que cada día
cada día, esa conexión y esa comunicación sobrenatural se va a manifestar en esta nueva tierra, en esta nueva temporada. Porque me dice, las he cambiado de territorio, las he cambiado en el territorio que yo he preparado. Están en el lugar por obediencia, y es ahí que me voy a manifestar por fe. Es ahí donde tú tienes que abrir tu boca y declarar la palabra. Aquello que por mucho tiempo, Señor, creímos por fe, es el tiempo, bendito sea, de ver la manifestación. Así que no es casualidad que usted y yo estemos aquí en este momento. No es casualidad que la mayoría de las personas que estamos aquí nos ha tocado cambiar de vivienda, nos ha tocado cambiar de ciudad, de país. Dice el Señor que eso hace parte de su plan, y que ahorita en esta nueva temporada, no solo espiritual, sino física, que el Señor ha preparado, es necesario profetizar, decía el Señor. Y entendía, porque la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con mi hermana Carol, que me invitó, yo podía ver como desde el cielo que bajaban como unas llaves, y yo le veía las llaves, y mientras predicaba la pastora y profeta Nini, que ella hablaba de los regalos que venían, yo dije, Señor, entiendo. Y mientras el Señor me iba preparando, podía verme y me decía, cada aquel que entre, a cada aquel que yo he invitado, Señor, a este tiempo, puede tomar su regalo. Porque yo veo como cuando nosotros decoramos esa fiesta, que pegamos como guirnaldas. Así están pegados y están llenos de llaves. Y ahí están las llaves que el Señor hoy nos otorga en estos nuevos tiempos, en estas nuevas temporadas. Así que yo te invito que tomes, recibas y jale tu llave, porque hecho está. Anteriormente no lo veías. Si te acuerdas, cuando las cosas las hacíamos por fe, que no veíamos, no sentíamos, no escuchábamos, me decía el Señor, hoy lo pueden ver. Hoy toma tu llave en ese territorio que el Señor te entregó, pero que el enemigo venía a atacarte para ver si tú tenías la autoridad para hacerte a ti retroceder, porque él no puede hacer nada contra la palabra de Dios, pero sí te puede confundir. Así que muchos de nosotros, mientras caminábamos en fe a ese territorio que el Señor nos entregaba, muchos tuvimos dificultad, muchos tuvimos dudas, muchos tuvimos miedo, pero aquí estamos. Y me ha dicho el Señor, reciban la llave, por cuanto por fe creyeron, por fe se manifiesta en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque me dice el Señor que es impactante lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Es impactante. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, yo quiero, gracias por la invitación, porque cuando el Señor, la hermana me invitó, el Señor me había dicho, prepárate porque empiezas a predicar para las naciones. Pero me decía, ahora es diferente, porque ya a partir de ahora vas a empezar a predicar desde el territorio que te he entregado, con la autoridad que te he entregado, y haciéndose que se manifieste la palabra de Dios aquí en la tierra, conforme has caminado en obediencia. Así que usted y yo preparémonos para esto sobrenatural e impactante que el Señor está preparando. Amén. Y cuando empezábamos este escenario, que la hermana Carol me llamó, no sé si ella recuerda que el Señor le decía que era necesario que usted estuviera en esa tierra, porque a través de usted se iban a hacer material aquellas personas que el Señor necesita sacar de aquí del país.
Y mientras escuchaba la prédica de la pastora Nini, el Señor le confirmaba eso, le decía que la estaba utilizando de manera sobrenatural. Vuelvo y le confirmo, conforme me ha puesto el Señor, son esos contactos. Muchas de nosotras caminamos en fe y conocimos las naciones a través de las redes, porque el Señor hizo que su palabra desde nuestros lugares donde viviéramos saliera. Ahora me dice, no solo salen en redes, sino que salen a los territorios que le he entregado, salen a profetizar, salen a establecer, salen a tomar territorio extranjero. Así que doy gracias a Dios por lo que está haciendo, porque es impactante lo que el Señor está haciendo. A través de esta palabra que el Señor me daba, porque muchos de nosotros en el caminar del Señor a veces dudamos, a veces desconfiamos y nos duele. Pero cuando podemos ver la manifestación de la palabra de Dios, eso es ese bálsamo que necesitamos. Por eso el Señor los escogió a ustedes, los preparó, los galardonó y ahora nos exhibió con ese poder, con esa autoridad para profetizar y dar vida, como decía el Señor. Aquellos huesos secos, aquellos ministerios secos, a esas tierras desoladas, aquellos lugares, bendito sea, donde había muchos gigantes, pero ya el Señor te movió, te capacitó y dice, por cuanto obedeciste y no temiste, es hora que a través de ti se manifieste. Pero muchos de nosotros tenemos miedo de hablar. Muchos de nosotros, por causa del entrenamiento, lo que hemos vivido, hemos querido callar. Pero no. Él me decía, muchos de ustedes, a veces teniendo el don de la profecía, nunca entendieron que había fe, que no era lo que salía de la boca simplemente, sino era la fe que ustedes tenían en creer que esa palabra sí venía de mí, dice el Señor. Y aunque vieron lo contrario, decidieron hablar. Y aquella fe, esa fe hoy dio fruto. Gracias, Señor. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu bondad. Y mientras el Señor ayer me daba su palabra, me hablaba me mostraba a la pastora Nini, me mostraba a Carol, yo no sé, me mostraba a Yadira y me mostraba a un señor Will Barber, y me decía, dile a Will que así como lo hice la otra vez lo volverá a hacer, que el Señor necesitaba que él estuvo pasando en estos tiempos una situación complicada, pero me decía el Señor, simplemente te estaba mostrando la fe que el Señor había puesto, simplemente te estaba mostrando de lo que el Señor te había hecho, y por cuanto esperaste en el Señor, por cuanto no renegaste, por cuanto creíste, ese ensanchamiento que el Señor te entregó viene para esta temporada. Esa materialización no solo de América, sino de Europa, Señor, de Asia.
se da para esta temporada por cuanto has creído. Y veo a Nini y veo que el tiempo se le acorta. Y me decía el Señor en estos tiempos, tienes que orar acelerando los tiempos, porque el mundo nos está vendiendo un caos de que las cosas no se van a dar. El mundo nos está vendiendo un caos de que muchas de las cosas y las promesas que el Señor nos dijo ya no las vamos a alcanzar a hacer o a vivir. Pero me decía el Señor, en mí un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que, Nini, habla y acelera los tiempos, porque el tiempo se acorta para el cumplimiento de tu ministerio. Sigue organizando, sigue organizando, sigue organizando. Y no era casualidad esa luz blanca que yo veía y yo decía, pero Nini debe estar en otra casa. Me decía, no, es mi luz. Y yo podía ver la luz y veía algo diferente, porque el Señor me daba a entender que había activado algo en tu vida. Y doy gracias a Dios por aquello que activó en este tiempo. Amén. Para preparar esta palabra, el Señor me hablaba y me decía lo importante que es saber que para este tiempo ese Dios todopoderoso, ese Dios extraordinario se va a manifestar, se está manifestando en nuestras vidas. Amén. Así que tenemos que prepararnos, pero no en esa preparación de esa espera de que a ver si algo se pueda dar, a ver si el Señor lo puede cumplir. No, prepárate, porque tú eres ese vaso, tú eres ese hijo en el cual el Señor ha utilizado para mostrarnos. Por eso me hacía acordar de Yadira, y que sí, Yadira, acuérdate que el Señor sí tiene preparado la vitrina, esa vitrina en la cual el Señor ha escogido para exhibirte. Así que démosle gloria a Dios, a aquel Dios extraordinario, aquel que te escogió para esta nueva temporada. Manifestar. Amén. Gloria a Dios. Y mientras yo le preguntaba a él que quería que yo hablara, porque a veces dentro de lo que él me ha estado enseñando, y que nosotros lo conocemos porque nosotros lo hablamos, sabemos que todo es de él y para él, que todo es en el tiempo de él, pero siempre nosotros como seres humanos queremos hacer algo más. Siempre nosotros como seres humanos, de una u otra forma, queremos ayudar al Señor, queremos ayunar más, queremos leer más, queremos hacer más obra. Y me decía, en este tiempo, muchos de ustedes estaban quebrantados, se sentían solos, se sienten fríos espiritualmente, y me dice, es el escenario para manifestarme con poder. Amén. Y en su muslo está escrito que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, tu adoración es la antesala para que tú puedas ver la manifestación de aquel ser tan extraordinario que es tu papá y mi papá, que solo es el Espíritu Santo y Azarter en mis hermanas, Señor. Activa, Señor, activa
activa, Señor, activa, Señor, activa, Señor, activa, Señor, activa, 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 Señor. Sandra Marcela, creo que es la prima de Carlos. Gracias, Señor. León invencible, campeón de Judá, generación perfecta, Santo de Israel, tu ADN me dice que en el lugar que estás te sientes estrecha, extraordinario en él no hay, pero dice el Señor que viene ensanchamiento, y no es ese ensanchamiento de solo de fe, sino de obra. Y Emmanuel, y aunque has pensado que tienes que hacer ciertas cosas dentro del territorio en el que está, te dice el Señor que ya te ha confirmado que tienes que salir. Digno de abrir el libro, desatar los sellos, oh Santo, porque tienes un ministerio que no es de paredes. Porque yo puedo ver la tarima, pero yo no veo nada. Dice el Señor que el límite es el cielo. Oh, y no te preocupes por aquel que no se ha convencido. Estás preocupado, yo veo a quién, veo poquitas personas en la iglesia, pero estás preocupado por una persona. Dice el Señor que así como te convencí a ti, lo convenzo a él. Que el hecho de que tú te vayas no quiere decir que yo mi obra no la haga en él. Tú sigue obedeciendo como al principio, que yo me encargo de él. Y dice el Señor, por cuanto tú has creído, tú has orado, bendito sea. A él yo ya lo escribí en el libro de la vida. Santo rebase, que a veces creemos que la manifestación del Señor es sinónimo a lo que vemos físicamente, pero tú no te imaginas la obra grande, aquella obra que el Señor ha reconocido y ha dicho el Señor, he ahí mi hija lo hizo espiritualmente. Y como yo veía, porque el Señor me decía, es que ella estaba esperando ver algo sobre las cuatro paredes, pero se le olvidó que yo soy el Dios de Rey de Reyes, y lo que yo voy a manifestar en ella y a través de ella, en ese lugar donde se encuentra, es que se explotarían las paredes, dice el Señor. Tu ministerio no es para estar en cuatro paredes, es para vociferarlo, como dice el Señor, no tiene límites. Gracias, Señor, por tu gracia. Así que toma tu llave y créele al Señor. Toma tu llave y créele al Señor. Toma tu llave y créele al Señor. No te preocupes, sigue preocupada, porque yo veo una silla blanca y necesitas que el Señor te confirme que esa silla que tú has preparado para alguien es como un varón, pero yo no lo veo tan joven, no lo conozco. No es viejo, pero tampoco es así joven. Esa tiene su nombre. Que tú estás esperando que se llene física. Pero te dice el Dios, el Rey de Reyes, aquel que hizo los cielos y la tierra, que esa silla espiritual tiene el nombre. Y que Él no es hijo de Dios ni para mentir ni para arrepentirse. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya sea, Señor. Muy buenas noches, bendiciones, Bárbara. Gracias por estar aquí. Gracias por haber creído en la invitación que te hizo el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque desde ese momento que nosotros damos, el Señor ayer y hoy me tuvo en la memoria y me decía que tienes que seguir orando por aquel varón. Tienes que seguir orando por aquel varón, pero que tú vas a ver lo que Dios va a hacer en él. Era necesario llegar a eso, era necesario quitarle su confort, porque de todo lo que él creía y todo lo que él esperaba, sabía que siempre iba a estar allí.
pero Él necesita quitar eso y mostrarle realmente a Él quién es el que ha estado ahí. Amén. Así que tú, a partir de ahora, con esa llave, bendito sea. Yo veo tu llave, no es una llave, yo lo veo como si fuera un medallón. Y yo veo en uno como un águila. Yo veo como águila. Padre, a esta hora, Señor, gracias, Señor, por aquella visión de águila, Señor, que le entregas a Bárbara, Señor. A esta hora en el nuevo territorio que le entrega. Claro, Bárbara, porque tú también te mudaste, así es. Te ha entregado el Señor una visión de águila, pero a esta hora el Señor te dice, toma el regalo que te entrego, actívalo y profetiza. El águila, ¿qué puede hacer? Puede ver el peligro desde la distancia, sube, tiene la capacidad de él mismo elevarse a las alturas para... Cuando está herido, regenerarse, digamos así, curarse. También no tiene miedo y al enemigo lo lleva a su territorio. ¿Cuál es tu territorio? Las alturas. A partir de ahora, Santo Rebache, toma esa situación, háblalo ahí mismo, toma la situación y elévate al lugar que pertenece, al tercer cielo, y tómala con las garras, Seiraman, Seite, y súbelo, Rebache. Mira, yo veo que la situación que tú llevas, porque lo veías desde la tierra como una culebra gigante, ay, pero tú mientras subes, tú vas viendo que es como un gusanito y eras chiquitico, y ay, santo es el Señor. Y mientras tú te elevas, ve, tanto es así, Bárbara, que cuando llegues a ese lugar y vayas a voltear a ver, ni siquiera existirá, porque en el transcurso que vas elevándote en el lugar de territorio que el Señor te entregó, te vas a dar de cuenta que el enemigo no existe, porque al subir eso se iba desintegrando. Así que a esta hora, Señor, conforme tú pusiste, Señor, y como tu profeta, Señor, Padre, yo activo, Señor, al águila, Señor, que en la tierra llamaste Bárbara Caterine Sánchez, Señor, para que pueda tomar, Señor, con sus garras, Señor. Bendito sea todo aquello que le estaba haciendo oposición, Señor. Es una culebra, era como verdecita, Señor. Ella la toma, Señor, y se eleva, Señor. Se eleva, Señor, en contra de la gravedad y de todo, Señor. Padre, eleva, Señor. Se eleva, Señor, sin miedo, Señor, y con confianza, Señor, como aquel que conoce, Señor, ese camino, Señor, y llega, Señor, a darle fin, Señor, a aquello, bendito sea, que la estaba atemorizando, Señor, porque dice que ese temor, aquellas cosas pasadas, no pueden vivir en este territorio, porque por cuanto el Señor te llegó a un territorio, no era para que peleara con aquellas cosas que tú ya peleaste. Debes entender que estás en un nuevo territorio, que estás en donde Dios te estableció, y donde Dios te estableció, nada del enemigo puede entrar. Aquellas cosas pasadas quedaron atrás. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero también compartirles un poquito de la experiencia de lo que he vivido a través de este escenario, porque caminar en fe y obedecer al Señor es demasiado complicado. ¿En qué sentido? Porque aparecen las dudas, no solo las que le siembra el enemigo, están las dudas de uno. Porque uno tenía un territorio, uno tenía una iglesia donde congregarse, uno tenía su familia, uno tenía sus amistades, uno de una u otra forma, uno ya había organizado una fortaleza. Cuando tú tienes todo eso organizado, cuando tú tienes esa fortaleza, tienes algo acomodado y te dice el Señor, suelta, es difícil.
Uno tiene fe, uno tiene amor en el Señor, pero lo primero que hace el alma y el cuerpo es como, bueno, Señor, ¿cómo lo va a hacer? Pero el Señor me decía, es necesario salir de ese territorio en obediencia. Y así me tocó, el Señor me dio una palabra y yo la creí, la sufrí, pero la creí. Porque a la misma persona que el Señor utilizó, a mi esposo, para confirmarme la palabra de venir al territorio, pues con él mismo, después el enemigo me decía que no entendía yo por qué tenía que viajar a la ciudad donde estaba. Y entonces empieza ese confrontamiento. Ay, pero pues yo la estaba pasando, tenía mis dificultades en Buenaventura o en la tierra que estoy, pero estaba bien porque tenía mi casa, tenía mis amigos y tengo al Espíritu Santo y Él me ha guardado y no me ha pasado nada. Mas de las personas que estamos aquí, le creímos. Y créame que el solo hecho de usted haberle creído, haberle caminado al Señor, ya hecho está. Ahora te toca que tu cuerpo y tu alma crean que hecho está, aunque tú veas lo contrario. Y pues tuvo que el Espíritu Santo convencerme a mí misma y poder decirle a mi esposo que yo sí me iba porque a mí el que me habló fue el Espíritu Santo de Dios. Y que yo me iba y que Él me dijo, te doy trabajo y te doy vivienda. Y yo llegué y creo que 15 o 20 días después yo tenía vivienda y tenía trabajo. Los 15 días antes fueron horribles, fueron fuertes. Pero el Señor me dijo, aférrate a la palabra que te di y profetiza y cree. Agradece y camina. Y en ese caminar, en ese creer y en ese profetizar, yo les puedo decir que he visto al Señor manifestarse con poder. Hay otra forma el Señor me dice de hablar. A veces nosotros creemos que profetizar, pero bueno, Señor, yo declaro que los cielos se abren, yo declaro, yo establezco, yo creo. No. ¿Sabe? También es que profetizar, cuando usted la palabra que le llegó del Señor, usted la cree y camina a favor de ellos, aunque no la vea. ¿Sabe qué es profetizar? Cómo es darle vida a esos valles de huesos secos, que aunque usted vea que en su ministerio no hay ninguna persona, usted se pueda parar al frente y decir muy buenos días, Espíritu Santo, aquí envió la palabra para aquello. Eso es profetizar, porque vino una voz, tú escuchaste lo que Dios te dijo, tú eres el emisor de esa palabra, tú no necesitas pueblo, tú no necesitas personas, tú lo único que tienes que hacer es lo que escuchaste del cielo, manifestarlo en la tierra, en aquel lugar que estés pasando hambre, o que estés viviendo dificultades, o que esté vacío, o que esté todo lo contrario. Cuando yo vengo a este escenario, el Señor me muestra un sueño. Y en ese sueño yo veo cómo la obra que yo venía a hacer de traer libertad a una persona aquí en la ciudad de Cartagena, esa misma persona no quería que yo ni siquiera pudiera entrar como a la cárcel. Y yo tremendo. Y le decía al Señor, pero usted me dice que venga a hacer su obra y la otra persona ni siquiera quiere que yo vaya. Él me decía, porque estás haciendo las cosas pensando desde tu alma. Estás haciendo las cosas porque sabes que a través de eso que estás haciendo vas a recibir un beneficio de las
bendición y las palabras que te he dicho. Pero no lo estás haciendo en la obediencia de lo que yo te he dicho. Porque mientras tú caminas y estableces, tu fe es probada. En el caminar, el Señor va quitando todas esas cosas que a Él no le sirven. Así que el Señor me envió a aquella cárcel a proclamar y a establecer y a profetizar que las puertas estaban abiertas. Pero ¿qué hacía el enemigo? No podía detener lo que Dios dice y no podía detenerme a mí porque yo ya le he creído al Señor y yo me vine. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Pues yo intento pasar por a la otra persona. ¿Listo? No puede estar en contra de Dios. Magda ya le creyó a Dios y está caminando. Pues vamos a ver al otro, a ver. Y el escenario yo se lo cambio. Y entonces cuando vemos que aquellas personas cambian o el escenario se da, a veces nos dañamos. La obra tuya no depende del escenario que veamos. Así que yo le dije, yo vine aquí a hacer una obra del Señor. Y conforme el Señor me mandó a hacer, yo declaro a esta hora que las puertas de la cárcel de Cartagena de Ternera se abren. Y conforme el Señor me dijo, yo hice y así se dio. Y así se dio. Porque empezaron a verse la luz, las opciones, empezaron a aparecer los abogados, empezaron a aparecer los jueces y empezaron. Y aunque hoy, 14 de febrero, desde mayo no ha salido, pero yo sí sé que hoy, 14 de mayo de 2026, hecho está. Hecho está. Porque he visto lo que el Señor está haciendo. Y por eso usted, cada uno de los que están invitados a esta hora, están en el territorio. No permitan que lo que el enemigo esté utilizando, no permitan que sus miedos hagan. Profeticen, profeticen sobre sus hogares, profeticen sobre sus hijos, profeticen sobre su ministerio, profeticen. Hay que profetizar. Gloria Estefany. Gloria Estefany, veo a Gloria Estefany, veo a su mamá. Y es como si por mucho tiempo hubieras querido llevar a tu familia. Pero por ciertas situaciones estaba quedando como más fácil volver. No. Profetiza, ver lo contrario, sea lo que sea, no. Doy gracias, Señor, a esta hora yo declaro, Señor, que las puertas de Canadá están abiertas, Señor, que aquí está la visa de mi papá, de mi mamá. Acelera los tiempos, Señor, acelera los tiempos, Señor, gracias por los pasajes, Señor. Este es el cuarto de mi mamá, este es lo que quieres, porque yo veo aún a tu hermano, no sé por qué veo a tu hermano, que le estás pidiendo de parte del Señor de tu hermano. Hazlo, hazlo, porque si el enemigo, tú ya estás en la tierra que el Señor te estableció, pero si el enemigo te daña el escenario, te pone a dudar, pues tú ya vas a querer cambiar, modificar, pero todo eso que estás viviendo es lo que te está enseñando y garantizando de que sí estás caminando por donde es. Así que profetiza, habla, convencida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entró Will Barber. Hola, buenas noches, bendiciones, Will Barber. No sé si me recuerdas, mi nombre es Magda Yuleni Mosquera. Me decía el Señor, antes de preparar la prédica, me hablaba de ti. Y me daba a entender que estuviste pasando en como una situación complicada. Me decía el Señor, tiene que ver algo con el ministerio, no sé si es en el lugar de la iglesia o de te congregas.
Pero me decía el Señor, dile que se acuerde como la primera vez cuando te abrió las puertas de las naciones. Dile que esa vez creíste, se manifestó. Pero vino un escenario donde tu fe tenía que ser probada. No a causa porque Dios te conoce, sino que era para que tú entendieras lo que el Señor ha puesto en ti. Y por cuanto permaneciste fiel, ver un ensanchamiento sobrenatural en tu vida. No solo en América, Asia Menor, Europa. Porque allá se encuentran los gentiles. Porque aquellas personas que el Señor ha invitado aquí, tiene un pueblo especial. Tiene gentiles. O sea que tenemos personas que hacen parte del cuerpo de Dios, pero que por circunstancias quizás no lo conozcan, quizás estén en territorios que no crean en el Señor, se encuentren en cárceles de cautiverio, de homosexualidad, que sean escenarios en los cuales quizás no vemos normalmente como o creemos ver un escenario de Dios. El Señor te equipó con dones y talentos, con la manifestación de su palabra y con la profecía, para que puedas llegar a aquellos gentiles que se encuentran en Asia Menor y en Europa. Así que empieza a prepararte, pero no como con esa preparación de que, bueno, Señor, hay que hacer, sino, bueno, listo, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es el primer país que vamos a hacer? Tú sabes que necesito, no, porque el Señor lo sabe todo. Bueno, aquí estoy, dame la fecha, dame y empieza a trabajar. Porque viene un ensanchamiento, porque dice el Señor, de los tiempos se han acortado. Y mientras te doy esta palabra, quisiera compartir con ustedes el escenario de la palabra que el Señor me entregó para poder venir aquí. Me hablaba el Señor de Efesios 3. Amén. Y en Efesios 3, a ver si lo tengo por aquí. Alcanzo a leer Efesios. Ay, no. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero en Efesios el Señor me hablaba en Efesios 3 del ministerio del apóstol Pablo, y me decía, para ustedes que aquellos que entraron en esta nueva temporada, para aquellos ustedes que han creído en obedecido, para aquellos ustedes que cambió el Señor de escenario, les entregó un nuevo territorio, les dice, he aquí, recuerden el ministerio del apóstol Pablo, me decía, es necesario que a través de nosotros se haga la expansión del cristianismo. Es necesario que, por eso, Asia Menor y Europa, Luis Barber, es necesario que aquellas personas que no son judíos, que no conocen de Cristo, conozcan, porque hacen parte del pueblo de Dios. Y tú eres escogido de Él. Dice, recuerden cada uno de ustedes y verán que dentro de estas características son las que el Señor nos ha puesto a cada uno para seguir avanzando y poder llegar a establecer, profetizando lo que el Señor nos ha entregado. Me decía también, es allí en esa tierra donde tú tienes que fundar la iglesia. Una iglesia que va con el ministerio de reconciliación
y con la revelación de Cristo a través de los profetas, porque los que están aquí han sido llamados a una activación en los niveles proféticos. Sé que muchos de aquí ya son profetas, pero también sé que a otros de aquí los está llamando en este nuevo territorio a través de la profecía, a través de la revelación entregada por Dios, establecerla aquí en la tierra, en los territorios que el Señor nos ha entregado. También me decía el Señor, enfatizó que no se desconcentren, quitémonos tabú de aquellas personas que el Señor ha puesto, o sea, que nos ha entregado esa oportunidad de mostrarles a Cristo a través de nosotros. Quizás no es lo que esperábamos, quizás sean muy rebeldes. Yo veo una persona como con aretes aquí, luego como pintado, o sea, van a ser personas quizás muy encarceladas, no solo física y espiritualmente, de aquellos que, sí, yo veo una persona como transformada, como cuando se hacen cambios drásticos en las caras. De esas personas hacen parte del ministerio de algunos de los que estamos aquí. Pero nos ha llamado en esta nueva tierra, en este nuevo territorio, a mostrar el rostro de Cristo, a un evangelio de reconciliación y a activarnos en revelación a través de la profecía. Amén. Y esa era la palabra que el Señor tenía para nosotros, y conforme el Señor ha puesto en mi corazón, me levanto, porque Él me decía, no solo tú vas a llevar la palabra, sino que en cuanto tú me obedeciste, en cuanto tú te fuiste, en cuanto tú no negaste mi nombre, tú también recibiste una llave, y a través de esa llave tienes la autoridad de abrir, profetizar y establecer conforme mis decisiones en los territorios que yo te voy a entregar. Y esa parte de ese territorio hacen parte ustedes. Así que a esta hora, bendito sea Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Y conforme, Señor, tú pusiste en mi corazón, conforme, Señor, tú estableciste, Señor, desde antes de la creación, Señor, para hoy 14 de mayo de 2027, Señor, yo poderme levantar, Señor, en aquel territorio, Señor, que me entregaste, Señor, en aquella llave, Señor, que tengo, Señor, esta autoridad, Señor. Padre, yo profetizo, Señor, que cada una de las personas, Señor, que entraron, Señor, a en vivo, Señor, veo a Angie Monsalve, yo veo a Bárbara, Señor, yo veo a Caro, yo veo a Sandra, yo veo a Yadira, yo veo a Gloria, Señor. Y no sé quién más estará ahí, Señor. Padre, así bendito sea, que lo que yo ya pasé, Señor, ellos no lo pasan, Señor, que ellos llegan, Señor, a su territorio, Señor, y abren su boca, recuerden que profetizar no es solo decir yo declaro, establezco, sino que profetizar es hablar lo que ya escuchaste del cielo. Así que yo declaro, Señor, que sus bocas, Señor, se abran, Señor, para profetizar, Señor, ellos aquellos, Señor, que le hablaste, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y poder ver, Señor, y transformar la atmósfera, Señor, de sus lugares y de sus territorios. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque me dice que mientras ustedes profetizan, se cambia como el espejismo de la realidad a verdad. Gracias, Señor, porque aquellos hermanos y hermanas, Señor, aquí presentes, Señor, se activan en fe, Señor, se activan en autoridad, Señor, y se activan, Señor, a profetizar conforme tú has establecido, Señor. Gracias, Señor, bendito sea por lo que hiciste, Señor, en Will Barber, Señor, en Sandra,
Carol, Señor, en mi vida, en Nini, Señor, en Bárbara, Señor, en cada uno de los presentes, Señor, aún en los territorios que nos entregaste. Gracias, Señor, bendito sea por lo que hiciste, estás haciendo, Señor, y seguiremos haciendo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Señor. Yo no soy de decir fechas, Señor, pero yo veo 3. Yo veo el 3, Señor. Rebasé. Ay, seré baseite que seré manse. Es que hay una persona que está diciendo como que si esto todavía se demora, te dice el Señor 3 días. Dice el Señor 3 días para que tú lo empieces a ver. En 3 días el Señor te empieza a mostrar. Dice el Señor en 3 días, en 3 días, en 3 días, por cuanto creíste en 3 días, empezarás a ver lo que yo hice. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu infinita misericordia, por lo que hiciste, estás haciendo y seguirás haciendo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi amado Rey. Gracias, Señor, por esta activación, Señor. Gracias, Señor, por abrir, Señor, convencer, Señor, a tus profetas, Señor, de abrir su boca, Señor, en aquellos nuevos territorios, Señor, en el cual, Señor, entregaste, Señor. Bendito eres, alabado eres tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí me trajo el Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Testifiquen. Y no se queden con eso porque es mucho más. Es mucho más. Estamos hablando de naciones. Hubo muchas guerras que nosotros tuvimos que vivir. Pero ya el otro escenario, el Señor lo hizo. Porque Él me decía, de aquí para acá me corresponde a mí. Y ese territorio ya el Señor lo hizo. Así que lo único que tú tienes que hacer es hablar. Hablar y creer, caminar por fe, profetizar. Acuérdense que el profeta habla lo que escuchó de parte de Dios. ¿Para quién? Para guiar a su iglesia conforme los estatutos de Dios, no conforme las estructuras del hombre. Y tienen que tener mucho cuidado con eso porque los ha llamado a dar y a conocer de Cristo a gentiles. Así que Dios les bendiga, los quiero mucho. Amén. Bendiciones. Chao.